infancia de un niño en un pueblo de entre 15 y 25.000 habitantes en la costa atlántica. Éramos 7 hermanos, hijos de un profesor y una ama de casa. Usted puede calificarlo como gente de más o menos la alta clase media. Él, un profesor de mucha preparación. Ella, el ama de casa, imagínese, dedicada a cuidar 7 retoños. Yo era el primer varón del matrimonio. Hubo uno antes que yo que falleció recién nacido. Y entonces la expectativa de mi padre fue muy grande, pero antes de que yo naciera, nacieron 3 hermanas. De manera que se imagina cuando yo vine al mundo, cómo se pondría mi papá. La educación corrió en principio por cuenta de la casa. Personas pues, como ya le digo, de determinada posición en el marco social, habían ido a la escuela, algunos habían ido al colegio, en fin. La terminación de la escuela primaria, tercero y cuarto de primaria de entonces, fue en la escuela pública. De manera que yo tenía ya 2 formaciones, la de la casa, no únicamente formación de hogar, sino formación de escuela, y la de la escuela pública, con los maestros de entonces, consentido de mi papá, por ser el primer varón. Después hubo otros 2 varones, pero no es que él no los cuidara y no los quisiera, sino que la preferencia era por su primer hijo varón. Me repitió el nombre que le había puesto a su primer varón fallecido, José Agustín, que es el nombre de él, o eran los nombres de él, y a mí me lo volvió a poner. De manera que ese es el pequeño esquema del comienzo del asunto. Luego el colegio. En Sabana Larga había, y todavía existe, pero ahora nacionalizado, un colegio del departamento. Yo nací en 1922, cuando ya lo que es actualmente el Departamento del Atlántico formaba parte del antiguo Departamento de Bolívar. Correspondía a la antigua provincia de Cartagena. Esto lo señalo porque el lugar donde yo nací dependía culturalmente, mejor dicho, dependía en determinados renglones de la vida de la comunidad más de Cartagena que de Barranquilla. Inclusive buena parte de mi familia fue cartagenera en tiempos pasados, y solamente a finales ¿cómo le digo yo? A finales del siglo XVIII comenzó Barranquilla a destacarse con cierto carácter de capitalidad en ese sector del antiguo departamento de Bolívar. Entonces, mi padre se formó en Cartagena culturalmente, y eso tiene ese significado. Teníamos más vínculos con Cartagena que con Barranquilla. Por último, Barranquilla adoptó esa posición importante y se constituyó
no solo política y administrativamente, sino también cuanto a relaciones familiares, en capital de un antiguo sector de la provincia de Cartagena que se llamaba Tierra Adentro, como lo bautizaron desde los tiempos de Pedro de Heredia, el fundador de la ciudad heroica. En el colegio de Sabana Larga no tenía sino hasta cuarto año. De manera que yo hice el comienzo del bachillerato allá mismo, con profesores de allá. Y hasta el año de 1900, aproximadamente el año de 1900, en el 32 yo tenía 10 años. En el 36, 14. Entonces ese adolescente, cuando llega a ese nivel de relaciones con los demás muchachos, de relaciones familiares y en fin, no puede seguir porque el colegio ya no tenía más cursos. Entonces, mi padre consiguió, el asunto es pues que mi padre había sido en Sabana Larga maestro de escuela primaria desde el año de 1911 y años después, porque él era, para decirlo con toda la cruda franqueza, muy superior a sus colegas por su formación en el seminario de Cartagena con padres franceses. La cultura de él, su formación cultural era europea. Cuestiones de lengua francesa, cuestiones de las lenguas clásicas, el griego y el latín. Por eso digo con seguridad y sin alarde, él era superior a sus colegas. Entre sus alumnos había un médico, y ese médico tenía el cargo en la Escuela Normal de Barranquilla, Escuela Nacional, situada en Barranquilla, se llamaba Escuela Normal del Litoral Atlántico. Entonces, ese médico, exalumno de mi padre, hizo las diligencias y me dieron una beca para terminar la etapa secundaria de la formación cultural. Y entonces yo cursé 2 años de normal para completar con los 4 del bachillerato 6 años de enseñanza secundaria. En la normal me dieron el título de institutor, pero ya eso sale de la pregunta que me hiciste, que cómo fue mi niñez, porque ya para entonces era el año de 1941 y en el 41 yo tenía 19 años, iba para los 20, habiendo nacido en el 22. De ahí en adelante, ¿cómo fue ese periodo de los 19 años en adelante, más o menos? Yo trabajé muy duro, dada la forma de disciplina que mi padre no me impuso. Permítame un paréntesis. Claro. ¿Qué horas son? Las 3:10. 3:10. Bueno, por las tardes allá en Sabana Larga, después que él salía del colegio, de sus clases y de su obligación, él era secretario del colegio y era al mismo tiempo profesor de ese mismo colegio de Sabana Larga. Él llegaba a las 5 de la tarde, 5:30 a la casa. Mi madre lo atendía con la comida, ya se come temprano. Entonces, cuando terminaba de comer, arrimaba una silla, especie de silla poltrona, en un rincón de la casa, donde no hubiera interferencias de nadie.
y me llamaba, y llamaba al hermano que me seguía, él está vivo todavía, y vive allá en Sabana Larga, los dos, y nos instruía de manera extra, ¿sí? Sí. Nos preguntaba cómo había sido el estudio en el colegio, y que le hiciéramos unos resúmenes de lo principal que habíamos aprendido. Entonces le fue imprimiendo cierto sello personal a la enseñanza de sus dos hijos varones. Él fue alumno, en su periodo de adolescencia, por allá cuando tenía 14, 15 años, en Barranquilla, de los hermanos cristianos, es decir, La Salle, el Instituto de La Salle, francés. Entonces, El bifi. a ponernos los labios, que pusiéramos los labios para poder pronunciar los diptongos en lengua francesa. ¿Qué más podría hacer? Aportar unas hojas blancas, es decir, sin letreros. Nada menos, Andrea, que con el archipiélago griego, las islas griegas y el Peloponeso, para que memorizáramos dónde estaba la Acaya, dónde estaban las partes de Grecia, tanto peninsular como insular, citadas en la Ilíada, el Mediterráneo, el desarrollo de la antigua cultura clásica. ¿Te imaginas? No se me ha olvidado. Y yo te puedo decir dónde estaba el reino de Pilos, Pelops, donde era rey el héroe de la Ilíada, Aquiles, y el Mediterráneo, desde allá, desde Grecia y de donde es ahora Turquía, hasta España y el océano de los Atlantes, el Atlántico. Entonces ya te formaste una imagen de eso en la práctica mía para enseñar. Una vez yo graduado de institutor, no hubo todo eso, imposible, pero había una huella de lo que el viejo blanco me había transmitido. Mi hermano nunca fue profesor, él tiene otro temperamento y tiene otra manera de pensar. Entonces, empezar a trabajar. Hubo esto. En el departamento del Atlántico hay, como en toda Colombia, diferencias cuantitativas y cualitativas de los diferentes municipios que lo forman a los departamentos. Hay municipios importantes, hay municipios con cierto grado de riqueza, hay municipios medianos, hay municipios muy pobres, con poquita población, con dificultades históricas, etc. Y a mí me nombraron en el único municipio que entonces no tenía y durante muchos años no tuvo carretera propiamente, sino un carreteable, un antiguo camino por donde circulaban camiones con gente, con algodón, con carga. En esa época no había servicio regularizado de buses en muchas partes de Colombia y mucho menos allá. Me tocó un municipio chiquito y ahí estuve trabajando todo el año de 1942. Dorados 20 años y yo empezaba a trabajar sin cédula.